Etapas de la Revolución Industrial. Los historiadores han dividido la Revolución Industrial en dos etapas. La primera, que comprendió entre el año 1780-1750 según otros autores, hasta 1840, y la llamada Segunda Revolución Industrial, que fue desde 1880 hasta 1914. Primera etapa. La Revolución Industrial comenzó alrededor de 1780 en Gran Bretaña, aunque la fecha varía según la corriente historiográfica. En esa época, la introducción de la máquina de vapor representó un gran avance para la industria textil. Más adelante, sobre 1830, la expansión del ferrocarril impulsó enormemente la siderurgia. El aumento de población y de la mano de obra disponible fueron factores fundamentales para las transformaciones que se produjeron. Las fábricas se convirtieron en el centro de la vida económica del país, sustituyendo a la agricultura. Además, el sistema económico capitalista se impuso sobre los restos del feudalismo. El siglo XIX se caracterizó por la mecanización de la producción, con los consiguientes cambios en todos los ámbitos de la sociedad. La manufactura dio paso al sistema fabril, lo que supuso un aumento de la producción. Los avances técnicos, el uso del carbón mineral como principal fuente energética y la implementación de nuevas modalidades de trabajo fueron otras tres características de este periodo. Además, Gran Bretaña extendió sus dominios coloniales hasta convertir a Londres en la capital financiera del mundo. Las materias primas comenzaron a llegar desde todos los puntos del planeta y las mercancías británicas eran vendidas en sus colonias. Segunda etapa. La aparición de nuevas fuentes de energía, la modernización de los transportes, los nuevos métodos de comunicación, de financiación y de producción marcaron el inicio de una nueva etapa en la Revolución Industrial. Esta se desarrolló entre 1870 y 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Esta segunda etapa estuvo caracterizada por los avances científicos y técnicos que facilitaron el desarrollo de los medios de producción. A diferencia de lo que ocurrió en la primera etapa de la Revolución, en esta Gran Bretaña dejó su papel principal a Estados Unidos. La electricidad y el petróleo comenzaron a utilizarse como fuentes de energía, lo que mejoró la producción y los transportes. Por otra parte, también se introdujeron nuevos materiales como el acero. La máquina de vapor, aunque siguió utilizándose, fue poco a poco desplazada por motores más eficientes. La electricidad, por su parte, se aplicó en la metalurgia, además de en la iluminación. Esto último supuso una gran transformación en las ciudades y en las propias fábricas. Las locomotoras y los barcos metálicos empezaron a ser impulsados por turbinas. Después, con el estudio de las posibilidades del petróleo, se crearon nuevos motores para los automóviles y los aviones. Otra de las novedades más importantes se produjo en el interior de las fábricas. Así, aumentó el número de trabajadores en cada una de ellas y se introdujo la cadena de montaje. Como consecuencia, la producción se incrementó, mientras bajaba el precio final de los productos. Consecuencias. La revolución industrial conllevó una serie de transformaciones profundas que fueron mucho más allá del campo económico. Todas las áreas, desde la política hasta la estructura social, se vieron afectadas por los cambios. Transformaciones económicas. La principal consecuencia en el ámbito económico fue la consagración del capitalismo como el sistema dominante. Esta revolución trajo consigo un considerable aumento del rendimiento del trabajo mientras que el coste de producción se reducía. De esta forma, fabricar cualquier producto era más económico, con lo que los países que se industrializaron generaron mayores cantidades de riqueza.
Esto permitió que se acumularan grandes capitales y aparecieran grandes compañías, muchas bajo la fórmula de sociedades anónimas. Al mismo tiempo, fueron fundándose bancos, cámaras de comercio y compañías de seguro. Crecimiento de las ciudades. La emigración de los trabajadores agrícolas que se había quedado sin trabajo debido a los adelantos tecnológicos provocó un gran aumento de población en las ciudades. El destino de estos antiguos campesinos fueron las fábricas, ya que muchos talleres artesanales no pudieron sobrevivir ante la mayor y más barata producción de productos. Crecimiento demográfico. Diversos factores contribuyeron a que se produjera un importante aumento demográfico en los países que fueron industrializándose. Para empezar, se introdujeron mejoras sanitarias en muchas ciudades. Entre estas se encontraban los sistemas de alcantarillados, que supusieron que las poblaciones fueran más limpias. Además, aparecieron inventos como el jabón y la alimentación mejoró en calidad. La mortalidad empezó a disminuir y la media de vida a aumentar. A esos avances hay que sumar la invención de las vacunas, que fue fundamental para reducir los efectos de muchas enfermedades que habían sido mortales hasta esa fecha. Sociedad de clases. Una de las transformaciones más importantes asociadas a la revolución industrial fue el surgimiento de nuevas clases sociales. Las antiguas estructuras heredadas de la Edad Media desaparecieron y aparecieron nuevos actores que influyeron en la política de todo el mundo. Los campesinos que perdieron sus empleos por el uso de maquinarias tuvieron dos destinos diferentes. Unos pocos se convirtieron en jornaleros, mientras que la mayoría se trasladaron a las ciudades para trabajar en las fábricas. Estos se englobaron en una nueva clase social, el proletariado. Frente al proletariado se situaba la burguesía industrial, compuesta por los empresarios capitalistas propietarios de los capitales y las empresas industriales. Los obreros, por su parte, solo poseían su fuerza de trabajo, que vendían a los empresarios a cambio de un salario. La relación entre ambas clases fue tensa desde un principio. Los empresarios impusieron condiciones de trabajo muy duras a sus obreros. La seguridad laboral era inexistente y las jornadas podían superar las 12 o 15 horas, sin vacaciones ni descansos en muchas ocasiones. Entre los trabajadores se encontraban muchos niños. La consecuencia más inmediata fue la creación de movimientos obreros y sindicatos que luchaban por obtener derechos laborales.